Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos a otra discusión de Diálogos con Alice. Nos tomamos un recesito durante la semana pasada, ¿verdad? Que nos fuimos de viaje, la pasamos muy bien en familia, pero ya retomamos las discusiones y realmente, como siempre les digo, Puerto Rico no nos deja espacio para descansar y repensar ciertas cosas, porque en lo que uno coge esos recesos ocurren muchas cosas, incluyendo, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestro país, con nuestras costas, con el ambiente, lo que ha pasado con Eliani. Y hoy vamos a estar tocando un tema que está un poco relacionado a eso, ¿verdad? Vamos a trabajar la violencia de género y los feminicidios desde la teología, porque nos parece importante que es un tema que hay que empezar a deconstruir unas cosas y a inhalar otras, ¿verdad? Para poderlo entender correctamente. En días recientes, ¿verdad? Tuvimos el caso de María Julia Febus, que se convirtió en el quinto feminicidio acaecido desde la aprobación de la ley que así lo tipifica, ¿verdad? Era una mujer cristiana, maestra de escuela bíblica, y el pastor de su iglesia indicó el no haber observado ninguna señal de violencia física, aunque otras personas a su alrededor habían dicho, ¿verdad?, que había empezado a ausentarse de la iglesia, no la habían visto físicamente bien. Eh, Él sí dijo que ella oraba, ¿verdad?, recurrentemente por su matrimonio. El 19 de abril del 2022, pues fue asesinada por su esposo. Es una historia repetida de múltiples veces en Puerto Rico. Tenemos un estado de emergencia, tenemos el grupo PARE, tenemos unos grupos que de alguna manera han tratado de paralizar el trabajo asignado al grupo PARE y que es algo que tenemos que volver a analizar porque la violencia tiene unas raíces muy profundas y requiere como partida la educación para que sea realmente un cambio generacional y un cambio social. ¿Ok? Así que esta noche vamos a estar discutiendo esto con dos grandes personas, ¿verdad? Por un lado tenemos a la doctora Sara González López. Ella tiene un doctorado en teología, pertenece a la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Y también tenemos a la gran amiga, la profesora Nina Torres Vidal. Ella es catedrática en lengua y literatura, es mujer de fe, es activista de derechos humanos y es miembro del grupo PARE. Así que vamos a estar muy bien orientados con respecto a este tema y le voy a dar la bienvenida a ambas que la tengo por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Alice. Buenas noches, Sara. Buenas También noches. yo soy de la Pastoral de Mujeres de Justicia. Mira, pues muy bien. Estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad?, el programa de la importancia de discutir esto, porque aunque sabemos que los feminicidios y la violencia de género no es exclusivo, ¿verdad?, de sectores religiosos, ocurre en todo el país, ocurre en todos los ámbitos. Lamentablemente sí tenemos algunos sectores de fe que se niegan de alguna manera a discutirlo. Y es un tema que ciertamente hay que discutirse ampliamente para poder ser trabajado. Así que yo quisiera que empecemos primero definiendo qué es violencia de género y qué son los feminicidios para contextualizar de lo que vamos a estar hablando aquí. Sara. Bueno, sí, tú sabes que hay definiciones formales, oficiales, por parte de las organizaciones internacionales como es la ONU, y pues la ONU lo define de una manera bastante clara y dice todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Esa es una definición formal y me parece a mí que es bastante clara. Naturalmente, aquí incluye la perspectiva de género en el sentido de que el acto no necesariamente tiene que ser contra una mujer, que es lo que normalmente estamos acostumbradas, ¿verdad? Sino que ese acto puede ser por asunto de género. Y el género hoy en día sabemos que no solamente se refiere a los asuntos de la mujer,
sino que género ahora es una sombrilla completa, ¿verdad? Que incluye una serie de diversidad, digamos, ¿verdad? En términos sobre todo sexuales, y que esa misma diversidad ha traído como resultado cuáles son los roles que hacemos o cuáles son los roles que no hacemos. Y entonces eso da como resultado diferentes violencias a partir de qué, del otro, de lo diferente, de lo que creemos que no es como nosotros y tiene que ser como nosotros, o se tiene que alinear a aquellas cosas que nosotros creemos, o nosotros y nosotras creemos que tienen que ser de esta manera. En el caso particular, hablamos también de violencia doméstica. Y esa ya pues es exclusiva cuando se da dentro de la esfera de una pareja, bien sea dentro, ¿verdad?, de la hogar, ¿verdad? Porque están constituidos como hogar, matrimonio que estén viviendo juntos o juntas, pero que sean parejas, ya eso se considera violencia doméstica. Así que Nina, pues Sí, ahí, sí, ¿verdad? Abundar y sí. Quizás eso es lo más importante, ¿verdad? Saber que existe una violencia que se construye sobre las diferencias que hay entre los seres humanos por razón de género, ¿verdad? Según se ha ido definiendo género. Y esa violencia se construye cuando unas manifestaciones de género, unas personas son consideradas inferiores a otras, o se construye también cuando dentro de la concepción de género eh, se legitima que la violencia es una manera de responder a los asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, entre los varones, entre los hombres, la violencia de género se da porque una de las características de ser hombre o varón es la violencia, el uso de la violencia, la fuerza para oprimir al otro o para triunfar sobre el otro. En la historia de la humanidad hay unos seres humanos que han sido considerados siempre inferiores y naturalmente las mujeres y los grupos y las personas feminizadas han sido quizás las personas que se han llevado la peor parte en esa violencia. De ahí surge entonces un concepto como el feminicidio, ¿verdad? Y ya el feminicidio es nuevamente un asesinato y como bien decía Sara, ¿verdad? Ya eso son definiciones legales y formales, ¿verdad? Que dan las organizaciones que trabajan con el tema. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el Observatorio de Género lo ha definido, ¿verdad? El observatorio dice, por ejemplo, del feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género ocurrido entre familiares, en el hogar, en la comunidad o en cualquier otra relación interpersonal, así como perpetrada o tolerada por el Estado y sus agencias. Así es que, como decía Sara, una de las manifestaciones de la violencia de género o una de las manifestaciones de los feminicidios se dan dentro de la relación de pareja, de la violencia doméstica. Pero la violencia doméstica no es la única manifestación, o el asesinato dentro de una relación de pareja no es la única manifestación de feminicidio. Es más amplio el concepto. En Puerto Rico todavía la policía tiene mucha dificultad de entender que no todas las mujeres que mueren por razón de ser mujeres mueren dentro de una relación íntima de pareja y solamente quieren contabilizar el feminicidio como si fuera dentro de un caso de violencia doméstica. Pero no, hay otras razones por las cuales íntimas y no íntimas, en otros espacios más públicos, que las mujeres son asesinadas por ser mujeres, en ocasiones porque ella es el blanco directo, y en ocasiones porque ella está dentro del espacio donde está el agresor y entonces también recibe muerte. Así es que eso lo han ido definiendo las feministas y los grupos de mujeres que han trabajado mucho con este tema, y tiene obviamente unas connotaciones legales importantes, pero es importante reconocer que no solamente es dentro de la relación de pareja que mueren las mujeres asesinadas por sus compañeros, exparejas, etcétera, sino que se extiende, ¿verdad?, a otras. Y entonces, asimismo, se incluye lo que decía Sara también, ¿verdad?, los transfeminicidios, ¿verdad?, donde las personas son asesinadas justamente por no representar aquello que el Estado y aquello que la sociedad define como el modelo de lo que debe ser una persona, hombre o mujer. Y naturalmente
son llamados también crímenes de odio cuando es por razones de, son personas trans o son personas LGBT. Sí, de las opciones que han, ¿verdad? Pero el transfeminicidio tampoco se ha internalizado suficiente, ¿verdad? Y muchísimas veces el Estado mismo no reconoce eso y entonces le da otro tipo de categoría. Y eso invisibiliza obviamente el problema. Es importante. Bueno que la ley, ¿verdad?, está para poderlas ahora contar efectivamente como un feminicidio o como un transfeminicidio, porque antes no lo teníamos, así que estadísticamente se generalizaba. Todavía hay que afinar un poquito más en ese sentido, y es que muchos feminicidios no se cuentan como feminicidios, por ejemplo, cuando se dan en el mundo de la droga. Bueno, es porque fue dentro del mundo de la droga y eso lo que tiene que ver es con droga, entonces lo sacan. Sin embargo, cuando tú haces un análisis más amplio y vas más al fondo, muchos de esas situaciones que ocurren en esos mundos, submundos, ¿verdad?, que para nosotros son a veces tan distantes, realmente también están relacionados y se pueden catalogar como feminicidios. Por lo tanto, todavía la cosa va más allá. Y el otro aspecto es el asunto de lo que llamamos las intersecciones, ¿verdad? Que entonces todavía, por ejemplo, una mujer negra, una mujer, el caso de Liani, ¿verdad?, la semana pasada, mujer negra, pobre, marginada socialmente por distintos motivos. Dominicana, que tenemos que entrar, ¿verdad?, extranjera, ese tipo de lo que le llamamos, ¿verdad?, las intersecciones, todavía también abonan a que el asunto sea un asunto más serio y donde tenemos que hacer un análisis más profundo de la situación. O sea, eso no se puede dejar, como digo yo, 2 más 2 son 4, sino que esto va mucho más profundo. Y entonces, cuando esto se une a la religión o a la teología, aparenta complicarse un poco más porque hay que seguir algunos dogmas o doctrinas que de alguna manera, ¿verdad?, permanece un estereotipo o se espera un tipo de conducta o de actitud ante situaciones de violencia que ocurran dentro de una pareja o dentro de un matrimonio. Y entonces esto me parece que es algo que hay que ir discutiéndolo más a fondo. Y es lo que me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué se ha hecho difícil tocar estos temas dentro de algunos sectores de fe? Bueno, hay unos aspectos bien importantes, yo les llamo binarios. Dentro de la fe hay un problema histórico, porque ya que las perspectivas teológicas, digamos, conservadoras, ahora neoconservadoras, fundamentalistas, tienden a separar, según se separa lo público de lo privado, también tienden a separar la esfera social pública de lo que es la esfera eclesial. Y aparenta que dentro de la esfera eclesial todo lo que hay allí es perfecto y santo. Así como yo te decía ahorita que nosotras íbamos a la iglesia de punta en blanco, perfectas y santas todos los domingos, pues así también se percibe la iglesia, como que es un espacio, entre comillas, sagrado, y ese espacio no se puede tocar y de ese espacio no sale nada para la esfera pública. Naturalmente eso ha ido cambiando, ¿verdad?, por las nuevas teologías, pero recuérdate que los cambios dentro de las instituciones son cambios extremadamente lentos, ¿verdad? La Iglesia Católica es un ejemplo claro de cuán lento. Hay muchas cosas que dentro del mundo teológico se hablan como decimos, en arroz y habichuelas, nosotras nos entendemos, pero cuando vamos a hablarlo a nivel público dentro de la institución, se nos encontramos una pared bien difícil de franquear. Y tiene que ver particularmente, yo le llamo binarismo, esa dicotomía, ¿verdad? Santo, pecador, iglesia, lo secular y ese tipo de cosas lo hace más difícil. Ahora, realmente también ha habido unas actitudes históricas, y una de las actitudes ha sido la eliminación, que es lo que es esta parte. Es mutuamente excluyente. La iglesia es una cosa y lo secular es una cosa completamente lo otro. La iglesia da énfasis en la vida espiritual, acá en lo social le da énfasis a la vida material, y la gente que está en las iglesias no tiene nada que ver con el asunto material, ni con lo económico, ni nada de eso.
gracias, ¿verdad?, a unas nuevas teologías que se han ido elaborando, que de eso hablaremos un poquito más tarde si hay tiempo, pues entonces se ha podido ir franqueando un poco eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado con eso? Mira, es que la gente de las iglesias se han hecho irresponsables ante la vida cotidiana del mundo. No somos responsables porque aquello a nosotros no nos puede interesar, porque estamos dentro de la esfera eclesial. O sea que esa dicotomía, de la parte del mundo, como le decíamos nosotros en algunos himnos que cantábamos, hace bien difícil que temas sociales entren dentro de las iglesias, sobre todo en lo que nosotros llamamos hoy en día fundamentalistas, neoconservadurismo, ¿verdad? Todos estos movimientos, y ahora se hace bien difícil. Y yo sé que Nina tiene muchísimo que aportar también a eso. No, yo te oigo tú perfectamente, o sea, y coincido contigo. Hay que recordar que a pesar de que hay esa dicotomía, la iglesia es una de las grandes instituciones que ha servido junto con la familia, junto con la educación, ¿verdad? Junto con la justicia, ha servido para sostener un sistema desigual, que es el sistema que nosotros le hemos llamado patriarcado, ¿verdad? Así le llamamos en los estudios. Así que la iglesia es un pilar de este sistema desigual. Y naturalmente, cuando la iglesia quiere divorciarse un poco de este mundo, lo hace de manera indirecta, porque en el fondo lo que está haciendo, ¿verdad?, es manteniendo el sistema, ¿verdad? Esos conceptos de cómo debe ser la familia, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cuál es la relación que debe existir entre los niños y las niñas y los padres y las madres, cómo se debe intervenir sobre un tema o sobre otro. Esas instrucciones, ¿verdad? Y esa manera de construirnos como personas dentro de la iglesia son construidas dentro de la iglesia, pero para que vivamos en sociedad. Claro. Así es que aunque parezcan dos mundos diferentes y divorciados, y nosotros espiritualicemos mucho la vida religiosa y miremos al mundo como si fuera pecaminoso siempre, a pesar de eso, como vivimos dentro de los dos mundos, lo que sostenemos es esa manera religiosa de verlo. Pero mira cómo ocurre, Alice. Es que si tú te pones a pensar, hubo una época en los países religiosos, ¿verdad? Como católicos, por decir, latinoamericanos, en Puerto Rico, donde la asistencia a la iglesia era más notable, ¿verdad? La iglesia era como un centro importante donde la gente, como bien decía Sara, los domingos se iba a la iglesia y después de la iglesia se iba a comer, era parte de una tradición, así que las iglesias estaban más llenas que ahora, ¿verdad? Así que hoy día tenemos mucha menos gente participando activamente en las liturgias o en los estudios bíblicos o en las misas, ¿verdad? Son menos quizás las personas que estén en las iglesias, pero eso no quiere decir que la iglesia no esté metida en las personas, ¿verdad? Muchísimas personas que ni siquiera van a la iglesia o que no van a la iglesia desde que eran niños o niñas, o de que se quedaron con lo que aprendieron para la primera comunión, ¿verdad? Y todavía tienen esa espiritualidad inocente de los niños y las niñas y de lo que aprendieron, pero no han evolucionado ni han desarrollado conocimiento ni han profundizado en su espiritualidad o en el conocimiento de lo que es su religión. Esas personas, aunque no vayan, es desde esa mirada de la religión que responden a muchas cosas. Y responden a muchas cosas a partir de lo que aprendieron sin cuestionarlo. Entonces, aunque se nombren no religiosos o no religiosas, no se dan cuenta de que diciendo que son ateos, todavía responden desde una mirada religiosa, ¿verdad? Bueno, está metido en el lenguaje, metido en la manera de interpretar las cosas, salen esas respuestas sin mucha reflexión, pero son las que informan las respuestas que ellos dan sin haberlas pensado mucho. Así es que claro. sí la teología, y sí la teología es lo que los seres humanos hemos pensado y dicho sobre Dios a partir de nuestra relación con Dios y la revelación de Dios en nuestras vidas. La teología es una construcción humana,
¿verdad? Tocada por lo divino, lo sagrado, pero es una construcción humana. Y las religiones son unas construcciones humanas también, ¿verdad? Y es importante recordar que nuestra tradición puertorriqueña es una tradición sumamente religiosa. Por menos que nosotras querramos tapar el cielo, ¿verdad?, con la mano, realmente aún dentro de nuestras propias leyes está imbuido todo un sistema de pensamiento que en el fondo, en el sustrato, lo que tiene que ver es con la religión y tiene que ver con la formación que hemos tenido puertorriqueños y puertorriqueñas desde que entraron aquí, ¿verdad? Los españoles y luego, ¿verdad? Los norteamericanos y ahora pues con el resto, ¿verdad? De otras religiones que tenemos, pero en el sustrato lo que hay es eso, los principios y los valores están fundamentados en asuntos que son la base de las religiones. Así que es imposible separar una cosa de la otra. La separación de iglesia y Estado es otro tema que podemos tocar en otro momento, pero ese es un tema también bien profundo porque muchas veces trae problemas a la gente, ¿no? Porque como hay separación de iglesia y Estado, yo aquí no me puedo meter o allá no me puedo meter cuando eso realmente no es cierto. Eso hay que afinarlo, pero ese es tema para otro momento. Saludos, Sara. Sara nos está saludando desde México. Desde México tenemos por ahí. Sí, así que te saludamos. Y hay otra persona, creo que de nombre Daniel. Yo creo que sería interesante, Sara, que hablemos un poquito de Daniel las aportaciones. quiere saber de la, ¿verdad? En cuestiones del cristianismo, él habla de que hay algunas interpretaciones, ¿verdad? Que chocan con ese movimiento de equidad de género y sería bueno quizás que ustedes puedan aclarar eso porque es algo que se utiliza de una parte y de la otra para trabajar este tema. Bueno, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Acá nosotras, desde la teología feminista, pues se ha ido levantando todo un aparato, digamos, de conocimiento en donde la teología feminista nace precisamente dentro de varios lugares porque sale como parte de la academia, pero naturalmente sale como parte de los movimientos feministas y entonces las mujeres dentro de las iglesias y dentro también de las academias, las mujeres que ya eran teólogas, comenzaron a reflexionar en torno a qué era ser mujer. El tema básico, ¿verdad? ¿Qué era ser mujer? Simón de Beauvoir. Y comenzaron por ahí. Y entonces ahí se levanta toda una teología feminista en donde nosotras utilizamos el instrumental de género hoy en día para nosotras mirar toda nuestra vida, no solamente los textos bíblicos, que por ahí es donde se comienza, porque es importante saber que para la religión cristiana la Biblia es fundamental y dentro de la Biblia es que se empieza a marcar todo un camino de cómo va a ser nuestra vida. Pero entonces luego miramos no solamente la Biblia, sino que ahora con las nuevas teologías, como digamos, y yo pues le llamo teología feminista de la liberación, porque utilizamos unas herramientas que nos hacen posible mirar no solamente los aspectos bíblico-teológicos, sino que los miramos con unas herramientas liberadoras en donde se utilizan todo un análisis social y ya entonces la teología se convierte en lo que le llaman en un segundo momento. Yo voy a reflexionar ahora, no de Dios, para Dios, con Dios, no. Yo voy a reflexionar en torno a mi praxis. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo yo actúo? Y cómo esa actuación a mí me va a llevar a que las mujeres en particular y luego todo el mundo, porque la teología feminista es una teología inclusiva, tengamos lo que realmente está prometido para cualquier cristiano o cristiana que se convierte o que acepta o que nace, ¿verdad? Dentro de esta tradición que se llama vida plena. Y nosotros le decimos vida plena en Cristo, ¿verdad? Dentro del vocabulario que nosotras utilizamos dentro de la iglesia, pero realmente hablamos de vida plena en general. Es una vida plena. Nosotras tenemos que llegar hasta eso con esas herramientas que comienzan por la lectura de la Biblia, que le decimos con ojos de mujer, con unas herramientas particulares en donde
miramos esos textos que han sido textos opresores, que lo que nos han dicho a las mujeres, te tienes que callar, te tienes que sentar, te tienes que vestir así, Timoteo dijo aquello, Pablo dijo aquello, las mujeres callen en la iglesia, pero entonces viene de momento y dice, en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, ni griego, ni... Entonces, espérate, ¿cómo entonces tomamos esos textos y los interpretamos de tal manera que podamos que puedan tener coherencia? Y entonces, a partir de las herramientas que nosotros utilizamos, poco a poco le hemos ido pudiendo dar coherencia a todas esas dificultades que encontrábamos para nosotras encontrar vida plena dentro de las iglesias, en donde lo primero que nos hicieron fue que nos mandaron a callar, y hoy en día todavía muchas iglesias mandan a callar, y muchas iglesias la mujer no está presente en los púlpitos y no puede oficiar tan siquiera una cena ni tantas cosas como sabemos. O sea, todavía hay mucho camino que recorrer, pero las herramientas de la teología feminista liberadora, que es como a mí me gusta llamarla, nos han podido ofrecer a nosotras una ventana para nosotras poder entonces dar un discurso de Dios, que sigue siendo la teología, pero ahora de un Dios que no es el Dios opresor, que no es el Dios rey, que no es el Dios Señor, que es ese Dios lejano, trascendente, que nosotras no podemos tocar, con el que nosotras no podemos hablar. No, todo eso dentro de la teología feminista se acabó. Nosotros hablamos de un Dios inmanente, que es nuestro amigo, que es nuestro amante, que es nuestro compañero día a día y que acompaña con nosotras en solidaridad al resto de la humanidad entera, sobre todo aquellos y aquellas que están en situaciones precarias, porque eso fue a lo que nos llamó Jesús, y eso fue lo que Jesús vino realmente. Así que hay una serie de textos que, si el tiempo nos da, algunos podemos tocarlos por aquí y por allá, para que ustedes vean que sí, a través de una lectura de la Biblia liberadora, nosotras podemos llegar hasta una serie de conclusiones donde las mujeres vamos a tener el espacio que necesitamos. Pero la teología feminista es importante que sepan que utilicen el instrumental de género, o sea, que nosotras nos apropiamos de un asunto que era, entre comillas, secular, entre comillas, y lo adaptamos dentro de la teología, y eso ha venido a ser una revolución, yo digo, ¿verdad? El Times una vez lo llamó eso, es la revolución casi más grande que hemos tenido después de la mitad del siglo pasado para acá. Ha sido la revolución feminista, y dentro de las iglesias, la revolución de las mujeres dentro de las iglesias. Así que ha habido mucho camino recorrido, pero lamentablemente seguimos teniendo situaciones como la situación, ¿verdad?, que acabamos de presenciar de María Julia, que es una situación... Sara, déjame intervenir aquí un momentito antes de pasar a lo de María Julia, que es sumamente importante. Déjame explicar algo. Sara dice muy bien, ¿verdad? Que el mundo académico, las mujeres en la academia y las mujeres en las comunidades de fe fueron desarrollando una teología feminista. Pero la teología feminista nace mucho antes del siglo pasado, mucho antes de que se empezara a escribir teología feminista y se llamara así. La teología feminista empieza desde que las mujeres, siglos antes, ¿verdad? Antes de la Edad Media, ¿verdad? Todavía en esos principios, empiezan a sentir que había una injusticia básica que sufrían por razón de ser mujeres. O sea, la injusticia que se siente, el reconocer esa injusticia, el reconocer que no se valore su palabra, que no se les permita hablar sobre lo sagrado, que no se les permita hacer filosofía, que no se les permita un lugar en la iglesia. Esa reflexión viene antes, ese sentir la injusticia viene antes de empezar a hablar de lo que es la teología feminista como una materia, como una disciplina académica, ¿verdad? Y eso pasa con el feminismo también, ¿verdad? El feminismo no lo inventa una persona, sino que eventualmente ese pensamiento, esa reflexión y esa práctica se va entonces estructurando dentro de unas teorías y dentro de unos ensayos y se convierte en una disciplina académica. La teología feminista no se crea ni se desarrolla para nosotras apropiarnos de un espacio. La teología feminista lo que reconoce es lo siguiente. Todo lo que han hecho los seres humanos en estas partes del mundo, todo lo que viven y experimentan los seres humanos, lo experimentan dentro de una sociedad
dividida por géneros, ¿verdad? Marcada por los géneros. Y esa marca del género ha sido una marca desigual y opresiva para gran parte de la humanidad, ¿verdad? Así es que todo lo que toque a la humanidad, y hoy día sabemos claramente, y todo lo que toque el lugar donde se asienta la humanidad, que es nuestra casa común, ¿verdad? Que es la tierra, que es la naturaleza, por eso hablamos de ecofeminismo. Todo lo que toque a la humanidad tiene que ser tocado o puede ser estudiado desde la perspectiva de género y tiene que ser tocado desde la perspectiva de género porque vivimos en una sociedad en la que el género ha sido utilizado para dividir y para oprimir. Lo mismo que pasa con lo racial, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar del problema de la raza etnia, aunque el concepto raza es un concepto inventado, aunque las razas no existan dentro de nuestra sociedad. Nos dividimos por raza y por color. Si nosotros queremos erradicar lo que produce esa división, tenemos que nombrar el racismo, tenemos que identificar el racismo, tenemos que denunciarlo y erradicarlo, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con el género. Así es que ese instrumento desde perspectiva de género, de las diferentes perspectivas de género, se utiliza entonces dentro de una teología que está escrita ¿por quién? Por los varones. A las mujeres no se les permitía, aunque escribían teología, no se les nombraba teología, ¿verdad? Y muchas fueron castigadas por ello y calladas también. Así es que la teología, igual que la ética, igual que toda disciplina, está escrita desde los ojos de los varones. Por lo tanto, cuando nosotras aplicamos, ¿verdad?, la perspectiva de género a los estudios teológicos, y fíjense ustedes bien, la teología clásica, por decirlo, ¿verdad?, era para todo el mundo, no era para los hombres, la escribían los hombres, la podían decir los hombres, pero era para todo el mundo, ¿verdad? Así que la teología feminista es una disciplina que se estudia con el mismo rigor, ¿verdad? Tienen los mismos doctorados, tienen las mismas... Y también sabemos que la teología la hace todo ser humano, no tiene que tener doctorado, ni tiene que ir a la universidad. La teología la hacemos los seres humanos todos los días. Y las mujeres han estado relacionándose con Dios y hablando de Dios todo el tiempo. La teología feminista no es solamente una teología cristiana. La teología feminista cristiana ha hecho una revisión y una revolución con las teologías. Son teólogas católicas y protestantes que escriben desde esa mirada. Pero esa revolución de la teología feminista ha estado en el mundo judío, las mujeres musulmanas, las mujeres budistas, o sea, todos los seres humanos que nos relacionamos con la divinidad, tenemos que repensarnos. Y claro, cuando nosotros repensamos eso, eso tendría que servir para, como dice Sara, para volver a rescatar aquello que el plan de la divinidad, no importa cómo la nombremos, quiere para la humanidad. Y es plenitud para todas las personas. No conozco yo ninguna religión que no quiera la plenitud para todas las personas. Yo conozco religiones que tienen reglas y dogmas escritas por los seres humanos para oprimir a uno sobre otro, sí. Pero si uno va al texto, si uno va al evangelio, ¿verdad? Si uno va al Corán, si uno va a los textos sagrados, en los textos sagrados, Dios siempre o la divinidad siempre sale al paso para ¿para qué? Para la plenitud de todos los seres humanos. Cuando nosotros no queremos ver algo, ¿verdad? Cuando la interpretación que yo hago, la hago desde los ojos de la masculinidad, no importa si soy varón o mujer, pero desde los ojos tradicionales de la masculinidad, yo no voy a ver montones de cosas que aparecen en los textos que son liberadores para las mujeres. Así que nosotros no tuvimos que inventar. Nosotros lo que tuvimos que hacer es rescatar lo que estaba ahí y rescatar y ponerlo a la disposición de la humanidad. ¿Y para qué es que viene, si yo como cristiana hablo, para qué fue que vino Jesús al mundo? No fue para que creáramos una iglesia, ¿verdad? Fue para que creáramos una comunidad de iguales que pudiéramos vivir plenamente. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la práctica de Jesús? Poner la mano en la vida de todas las personas a la luz de sus necesidades. ¿Dónde hubiera estado Jesús hoy? Dando los talleres que nosotras damos en las iglesias y fuera de las iglesias, hablando en contra de la violencia de género y hablando a favor de que los seres humanos somos seres humanos en plenitud. Y no solamente podemos hacer las mismas cosas, sino que somos, ¿verdad?
¿verdad? No solamente el valor de lo que uno hace, sino el valor de lo que uno es. Y el valor de los seres humanos no se mide por su sexo o por su género, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental entenderlo. Por eso es que las mujeres, que somos mujeres de iglesia, sabemos que las mujeres de iglesia viven en la sociedad, viven en sus casas, viven en sus trabajos, viven en las comunidades, y ahí nosotras tenemos que acompañarlas para que puedan vivir la plenitud de vida. Entonces ahora sí, yo creo que podemos ir a hablar de este caso terrible de esta mujer. Tenemos una pregunta por aquí pendiente, que es de José Raúl, que dice, ¿cómo ven la introducción del fundamentalismo en los espacios políticos del país? Para contestarle esa pregunta y entonces ir al caso particular que nos trajo aquí. Bueno, por lo menos por parte mía, la problemática que yo veo con el fundamentalismo es que confunden, ¿verdad? Los dogmas de su iglesia y las reglas de la iglesia se las quieren imponer a la sociedad. Y entonces, lamentablemente también hay mucho interés económico dentro de esos grupos. Son grupos que tienen mucho dinero, que tienen mucha oportunidad de difundir, ¿verdad? Sus ideas y sus principios. Y entonces el fundamentalismo definitivamente, desde nuestra perspectiva, está corroyendo toda una sociedad que lo que estamos buscando es vivir la plenitud, y el fundamentalismo está echándonos hacia atrás, hacia volver a las prácticas antiguas en donde estábamos todos separados y los cristianos y las cristianas éramos mejores que nadie, ¿verdad? Dentro de esa actitud de eliminación, en donde yo soy mejor que tú, donde mi moral es mejor que la tuya, y entonces eso está corroyendo. Así que definitivamente el fundamentalismo realmente hay que dividir nuevamente qué son asuntos morales que competen a la sociedad y que tienen que trabajarse para la sociedad en pleno, versus aquellos asuntos que ellos los quieren trabajar solamente por ellos e imponérselos a toda la sociedad, con unas lecturas bíblicas literales, biblicistas, le digo yo, o sea, y una serie de actitudes que verdaderamente no creo que van a echar la sociedad hacia adelante. Tiene que ver con el poder, ¿verdad? El asunto tiene que ver con poder. Todo el sexismo, el machismo, ¿verdad? El racismo, son relaciones de poder. Y aquí obviamente nosotros vemos el poder desde la religión, ¿verdad? De la mano con el poder político. Y eso no solamente está pasando en Puerto Rico, está pasando en Latinoamérica, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hay un maridaje entre los políticos que quieren estar en el poder y obviamente los religiosos que te dicen, bueno, yo te muevo, yo empujo, ¿verdad? Este grupo, ¿verdad? Que me cree, que me sigue y demás, pero ustedes entonces van a alinearse a esto que nosotros queremos y el plan está dicho, o sea, yo no me lo invento, lo han dicho ellos, queremos volver a un estado conservador, tradicional, como era antes, como Dios quiere, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. Nosotras, y realmente eso facilita el proceso, porque la inclusividad hace los procesos más difíciles, nos lleva a una vida plena, pero requiere un esfuerzo consciente y desde el amor y desde la ternura y desde los principios más fundamentales cristianos, pero lo otro es bien fácil y sobre todo cuando está en Estados Unidos, eso se ve bien claro, lo que se llaman los evangelicals, ¿verdad? Que son los que están llevando toda esa agenda del ala derechista de los Estados Unidos y que están tratando de eliminar leyes que eran un regalo para la humanidad, ahora las están tratando de echar hacia atrás nuevamente. Y de eso, ¿verdad? Son temas que hablaremos en otros momentos. Pero nada, yo estoy de acuerdo que tiene que ver con el control y lamentablemente lo vemos a diario, ¿verdad? Hace poco vimos una fotografía que era de Semana Santa, donde estaba la hermana de Pierluisi en la iglesia, pero había un montón de fotógrafos. Yo no creo que, ¿verdad? Si Jesucristo estuviera en este momento, necesitaría todos esos fotógrafos para hacer valer su fe, pero cómo se utiliza
eso, para adelantar otros propósitos, en este caso políticos, nos debe ser una pregunta bien, ¿verdad? Bien grande que nos estemos haciendo, porque la realidad es que utilizan una parte para tomar ventaja de otra y de ninguno de los dos lados debería darse y no es correcto, ¿verdad? Ese tomar la ventaja. Aquí tenemos que no hemos tenido todavía una mujer presidenta, nos toca todavía, Daniel, vamos por el camino por ahí. Pero vamos al caso, vamos quizás a mirar un poquito dentro del sector religioso esta mujer que inhabilita que las mujeres dentro de este sector, primero que muchas de ellas estén acomodadas al discurso patriarcal y machista, ¿verdad? Porque ellas mismas también, ¿verdad? Lo apoyan, pero no vemos cómo ese mismo discurso y dentro de estos sectores particulares, pues no se promueve lo que ustedes han estado hablando aquí, ¿verdad? Que una mujer se levante y diga, mira, yo soy víctima de violencia de género. Es más, que utilicen la palabra género. Yo como sexóloga sé que esa palabra, ¿verdad? Para algunos sectores no está bienvenida. Yo tengo violencia de género. Que este pastor diga que no haya visto síntomas físicos, o sea, reduce la violencia de género solamente a la parte física cuando hay otros tipos de violencia, ¿verdad? Que sabemos que sufren las mujeres. Esa espera de que una mujer tenga que decirlo, cuando sabemos lo que le cuesta a una mujer hablar esa realidad, porque estamos socializadas en que somos sumisas y tenemos que aguantar y tenemos que, ¿verdad? Que velar porque el matrimonio funcione es hasta nuestra responsabilidad. Entonces, ¿dónde es que estamos parados? Porque si no educamos, y también tenemos esa otra parte que han parado el proceso de poder hacer una educación con perspectiva de género, ¿cómo entonces vamos a poder echarle mano a este asunto? Mira, vamos a la perspectiva de género y la educación. Ese es un tema que ya nosotros hemos trabajado antes y que sí tendríamos que trabajar, y que está entrelazado directamente con lo que estás diciendo. Hay un problema grave en no reconocer que el problema de la violencia doméstica, vamos a usar el concepto de violencia doméstica, que es lo que ocurrió en el caso de esta mujer que fue asesinada por el esposo, que llevaba 23 años casado con ella. Hay un deseo muy grande de pensar que los casos de violencia doméstica o que los casos de hostigamiento sexual o que los casos de violación son actos individuales, ¿verdad? Es que ese señor no es respetuoso con la esposa y la maltrata. Es que ese hombre tiene un problema y viola. O es que ese sacerdote violentó toda regla utilizando su poder, violó a este jovencito. Pues la realidad es que en la medida en que nosotros vemos como un problema individual de algunas personas, no atendemos el problema gravísimo, porque el problema no es individual, el problema es de un sistema. Nosotros vivimos en un sistema, nacemos y nos educamos en un sistema que promueve la violencia, que la justifica, que la acepta, que aunque la critique por un lado o la denuncie por un lado, en el fondo siempre se encuentran razones para que eso ocurra. Y al no mirar el sistema, pues naturalmente las instituciones no se tienen que mirar. Y cuando las instituciones no se tienen que mirar, pues no tienen que hacer ningún cambio, no tienen que avergonzarse, no tienen que pedir perdón, no tienen que transformarse. Mirar el sistema es empezar a mirar el manejo del poder y cómo lo han tramitado siempre. Y es perder el poder. O sea, en la vida religiosa, los pastores, las pastoras y los pastores más, ¿verdad? Y las pastoras en segundo lugar cuando finalmente llegaron a los pastores. Y los sacerdotes tienen un poder inusual sobre el resto de la gente, ¿verdad? Uno los admira, los quiere. Entonces, la voz del pastor o la voz del sacerdote es siempre una voz poderosa que viene entrelazada con palabra de Dios, como decimos nosotros en la Iglesia Católica, ¿verdad? Te alabamos, Señor, ¿verdad? No es palabra que dijo Lucas sobre Dios, no, palabra de Dios. El que seamos las mujeres las que estemos reclamando y el que seamos las feministas las que estemos denunciando hace que la gente de la iglesia
se quiera distanciar de nosotras. ¿Por qué? Porque justamente a las mujeres y a las feministas nos han tildado, obviamente nos han tildado de qué, de antifamilia, de antiniñez, de antimatrimonio, ¿verdad? De mujeres que traen problemas, de mujeres que no tienen fe, de mujeres, ¿para qué? Para podernos dividir entre las buenas y las malas que hablaba Sara, ¿verdad? Así es que, a pesar de que somos mujeres de fe, a pesar de que estamos trabajando desde las iglesias y para las iglesias, llevamos más de 30 años haciendo trabajos de ese tipo más, a pesar de que nosotras hacemos teología todos los días, a pesar de que escuchamos a nuestras compañeras de iglesia hablarnos de sus problemas y las acompañamos, las autoridades de las iglesias no han querido asumir este tema con la responsabilidad que tiene que tener. Y lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido que con el asunto de género que tú traías, ¿verdad? Han distorsionado el concepto y como hay tantos prejuicios, no solamente en contra de las mujeres, sino en contra de las personas trans, en contra de las personas LGBTQ, ¿qué han hecho? Han demonizado todo lo que nosotras podemos hacer a partir de la perspectiva de género. Porque ciertamente cuando nosotras vamos a las iglesias a trabajar con la violencia en la pareja o en la familia y en la violencia doméstica, nosotras tenemos que descomponer el manejo del poder en esa relación, ¿verdad? Porque la relación de violencia en la pareja se da desde el poder. Así que tenemos que cuestionar qué es una relación de matrimonio, qué es una familia, cómo se trata a la gente. Tenemos que cuestionar lo que nos han dicho en la iglesia, tenemos que cuestionar lo que nos dice la literatura, la religión. Hemos sido socializadas para aceptar. Para las mujeres es muy difícil, cuando están en las iglesias, muy difícil salir de espacios de violencia, a menos que no haya una voz de una mujer de fe o de un hombre de fe que pueda asegurarle que el salir de esa religión es verdaderamente agradable a Dios. Porque no importa lo que nosotros podamos decir como psicólogas o como abogadas o como estudiosas del género, la palabra de Dios está metida en cada célula de la persona, aunque esa persona no vaya a la iglesia. Pero es muy, 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 muy difícil creer que pueden realmente vivir una expresión de liberación. Los sacerdotes, o sea, en mi iglesia, yo no creo que haya un plan claro, ¿verdad? De que ese es un tema que tiene que trabajarse en los grupos de mujeres, que se tiene que trabajar desde el púlpito continuamente, no el 8 de marzo y el 25 de noviembre, continuamente. Que hay que ayudar a formar a las personas, hablar de esto en la iglesia, que hay que cambiar la manera de relacionarnos, que hay que cambiar la forma de predicar, que hay que cambiar la manera de que educamos a las jóvenes, ¿verdad? Eso se tiene que hacer deliberadamente y se tiene que hacer deliberadamente usando los instrumentos que hemos desarrollado, las que conocemos el tema. Cuando yo no conozco de violencia doméstica, yo puedo poner en riesgo a una persona que está sufriendo violencia doméstica. Cuando este pastor decía en la noticia, a mí me da coraje porque ellas no fueron, no denunció. Entonces, mire, el pastor no debe saber que cuando una mujer denuncia se pone aún en mayor riesgo y la persona que mejor conoce al agresor es la persona que vive con el agresor. Que usted no puede mandar a la persona a llamar, que usted, cuando usted es una pastora, un pastor o una trabajadora social o una persona que da apoyo, usted acompaña a esa persona, usted busca que esa situación sea de la menor peligrosidad posible, usted conoce, usted se informa. Nosotras, Sara y yo, pertenecemos a la Pastoral de Mujeres y yo pertenecí también a las comadres y Sara conoce a las comadres también. Nosotras tratamos que las iglesias asumieran estos temas y que las iglesias lo trabajaran. Y fuimos modelando a través de diferentes maneras. Y en este momento hay un protocolo que se desarrolló en Taller Salud justamente para trabajar con violencia doméstica con mujeres de fe, que está al servicio de todas las iglesias, ¿verdad? O sea, desde la Universidad del Sagrado Corazón se han hecho talleres usando ese protocolo para ayudar a las personas de las iglesias a conocer, ¿verdad? Esto hay que conocerlo, hay que entender el tema. Y esas personas pueden entonces apoyar en sus comunidades. Igual, el Pastoral de Mujeres también tiene desarrollada
unos cursillos que los lleva a las diferentes iglesias en torno a la violencia dentro de las instituciones eclesiásticas, ¿verdad? Nosotras tenemos cómo manejar esos temas y de hecho próximamente vendrá uno hablando sobre las masculinidades, ¿verdad? Lo vi por ahí. Hombres de fe hablando sobre eso y lo que eso representa para los hombres y para las mujeres en la vida de la iglesia y en la vida social, porque los seres humanos no vivimos en la iglesia. Sí, hace años atrás tuvimos específicamente el tema de feminicidio, que lo trabajamos. Aquí yo tengo para enseñarles, ¿verdad? Para que vean que está disponible hasta la iglesia y los derechos sexuales y reproductivos. Aquí hay material que escribí yo, está el material que Mercedes y Nina recogieron también, y el mío, ¿verdad? La parte mía, ellas recogieron todas las recomendaciones con relación a lo que tienen que hacer las iglesias para el primer punto que tiene que ser la prevención. Cómo prevenir que hayan feminicidios y cómo la iglesia tiene que ser, si posible, liderar eso, porque las iglesias de lo que hablamos es de vida plena. Jesús vino a darnos vida plena. ¿Cómo es posible que nosotras podamos permitir un feminicidio dentro de nuestra iglesia? Y hay suicidios también, ¿saben? Y todo eso se tapa. Y no se sabe nada de eso. Por aquí te preguntan dónde se consigue el libro, Sara. Está en la red del CLAI. Es un manual completo que tiene talleres de los diferentes temas, o sea, un caudal de temas que realmente cuando tú los miras, tú dices, pero Dios mío, tanto que tenemos y no hacemos nada, y no se hace nada y eso no se adelante, pero mira, los derechos son derechos, vida, hay algo más importante, libertad y seguridad van de la mano, seres humanos, todos iguales, privacidad, respeto y dignidad, libres para pensar con libertad, solamente conociendo la verdad seremos libres, casarse o no casarse, es ahí el derecho, decidir decidiendo, salud y salvación vienen del mismo don, ciencia y salud reproductiva, un binomio basado en el derecho, el encuentro como derecho y bendición. Y aquí están talleres y aquí están reflexiones de teólogas y de otras. Y yo que no soy tan teóloga, está la mía ahí que se llama ¿Qué nos llama la Biblia ante las situaciones de muerte que sufren las mujeres en Puerto Rico por feminicidio? Ese fue mi aporte ahí hace unos años atrás y esto está disponible en las redes. Después yo te mando más igual que el de taller salud también es gratuito. El taller salud está haciendo una serie de actividades para comunidades de fe. Paz para la Mujer también tiene una revista donde hemos escrito dentro de esa revista con relación a la agresión sexual el otro tema, Iglesia como comunidad sanadora, que eso yo lo cubrí en mi tesis doctoral y ahora se ha extendido a Iglesia como comunidad segura y sanadora, y son los talleres que se están dando por la Mesa de Diálogo Martin Luther King, que son unos talleres para certificar a las iglesias como iglesias seguras y sanadoras. Todo eso está disponible. Y se certifican a través del conocimiento, se certifican a través del estudio, de la comprensión de estos temas. Y estos temas, mira, se tienen que trabajar desde la perspectiva de género, con todas sus interseccionalidades, pero desde la perspectiva de género. Y no hay de otra. Y es que hay que hacerlo, ¿verdad? Si realmente se quiere hacer una transformación. No puede ser de vez en cuando para la efeméride, no es para el 25 y para el otro. Porque eso es un tema de la vida diaria y de la vida cotidiana y se tiene que incluir. Así es que yo creo que el escollo, ¿verdad? Está en el asunto del manejo del poder, y hay un escollo también que tiene que ver con nuestros prejuicios. Los prejuicios que naturalmente vienen de todas esas... de esos estereotipos y de esas discrímenes, ¿verdad? Y que en la práctica, ¿verdad? Lo que responden es, ¿verdad?, a actos discriminatorios en contra de personas que no son consideradas igualmente valiosas. Y las mujeres no somos consideradas valiosas. La realidad es que no. El mismo proyecto en contra del aborto, ¿verdad?, que está planteado en este momento, es un proyecto que no surge de una preocupación por las mujeres, ni una preocupación por la vida de las mujeres, no, ni siquiera de una preocupación por la vida de la niñez.
No hay manera de que una sociedad pueda decir que le importa la niñez si no le importa las niñas, las jóvenes y las mujeres, que eventualmente serán las madres de esos niños y esas niñas, los no nacidos y los ya nacidos. De la única manera que yo puedo realmente decir que me importa la niñez es protegiendo la vida, no la vida digna, la vida digna de las mujeres que puedan tener un trabajo seguro, que puedan tener un techo seguro, que puedan tener un alimento seguro, que puedan tener buena atención médica. Que ¿verdad? no terminen como Eliani. Que puedan respirar, que no terminen en violencia. Esa protección a las mujeres, una buena educación sexual para que puedan escoger lo que van a hacer y un respeto a su capacidad de decidir, un respeto a su identidad moral y ética. Las mujeres somos personas éticas, somos personas capaces de tener una respuesta ética ante los problemas. El asunto que nos concierne a las mujeres lo pensamos las mujeres y nos tienen que tomar en cuenta. Pero entonces si usted verdaderamente desde la compasión, desde la misericordia, desde la justicia quiere hacer algo, mejore la vida de las mujeres, mejore la vida de las mujeres para que la niñez, no solamente la niñez que no ha nacido, la niñez que ya está nacida pueda tener una mejor vida. Así que yo creo que la perspectiva de género le mete el dedo en los ojos, ¿verdad? A mucha gente, el dedo en la llaguita a mucha gente, le cuestiona y le levanta sus propios prejuicios. Y por eso. Y fíjate, exacto, las iglesias tienen las herramientas, porque lo más importante es, punto central, levantamiento de conciencia. Si tú no levantas la conciencia, no vas a actuar. Es primero, cómo educar para que esas conciencias, ese carácter se pueda desarrollar hacia un carácter de misericordia, de compasión, de relaciones que puedan ser de mutualidad, en donde haya respeto por la dignidad del ser humano, que es verdaderamente lo que nos lleva a la vida plena. Y las iglesias tienen todo disponible porque las iglesias son micromundos de lo que es el mundo afuera, con sus escuelas bíblicas, con los sermones dominicales, con los estudios bíblicos, con retiros que le llaman y que a veces quisiéramos llamarle de otra manera, ¿verdad? Para que entonces más gente pueda ir a los retiros, pero tienen una serie de herramientas que si se usan adecuadamente, con la perspectiva de género adecuada, donde confíen, como dice Nina, donde confíen en nosotras. Yo no tanto, yo estoy más atrás que Nina, por ejemplo, pero donde confíen en mujeres, como mujeres, no en mí. Que cada una podamos poner nuestras experiencias. Yo hablaba de la trenza entre todas, pues mira, donde todas podamos tejer una trenza que nos lleve a todas a esa vida plena, que cada una pongamos nuestra hebra en esa trenza con nuestro pensamiento, con nuestra sabiduría como mujeres, que somos como mujeres que tenemos nuestro sentir, que tenemos una sexualidad particular, que tenemos derecho al placer de nuestros cuerpos y que se nos ha negado tantas cosas. Así que es cuestión de que si confían en nosotras, seguramente vamos a poder llegar hasta donde esa vida plena que nosotras todas soñamos y que realmente sueña todo el mundo, porque el fin último es la redención de todos y todos, o sea, todas y todos. Los seres humanos llegar a la plenitud total. Así que no debería ningún ministro más, ningún pastor, ningún sacerdote tener que decir que yo vi que ya no estaba muy bien, pero como no dijo nada, no hicimos nada. Ustedes, cada iglesia debe ya tener un protocolo, un grupo de personas preparadas para que estén pendientes y para que sepan hacer las preguntas correctas, tengan las respuestas correctas, y eso tiene que estar puesto en la iglesia completita. ¿Verdad? En esta iglesia no toleramos tal cosa, no se tolera la violencia doméstica, no se tolera reconocer el aporte de las instituciones fuera de la iglesia que tienen mucho conocimiento del cual las iglesias se pueden nutrir. Nuevamente, tenemos que confiar que es un Dios inmanente, que no está recluido en las iglesias, que Dios y su espíritu y la rúa, como nosotras lo decimos, para poder incluir lo femenino de Dios y esa inteligencia,
llega a todo el mundo. Eso no es exclusivo de las iglesias. Por lo tanto, el conocimiento es un conocimiento que si nos apropiamos de él, definitivamente este mundo puede llegar a ser un mundo mucho mejor y eliminar, ¿verdad?, los feminicidios y eliminar que las mujeres tengan que dejar los niños al Estado para que pueda trabajar con ellos y que podamos vivir una vida plena, que es lo que nosotras realmente queremos. Me encantó esta discusión con ustedes y sobre todo que la gente entienda que la perspectiva de género no está aislada, ¿verdad?, de la teología ni de las prácticas religiosas, como en algunos sectores han querido hacer ver, sino que es parte de lo que se puede hacer dentro de cada iglesia y dentro de cada ambiente de fe. Así que tenemos que repensar las cosas y volver a analizarlo todo y empezar desde la educación, ¿verdad? Desde lo más básico, porque yo no puedo concebir que nos hablen de valores, sin embargo, por un lado, y por el otro nos estén hablando de discriminar a las personas que no son como tú, o que no piensan como tú, o que no se ven como tú, o que demos más valor a los roles de género, ¿verdad? Pero no podemos hablar de género. Entonces, hay dentro del discurso, ¿verdad? Se pierden muchas cosas. Y hay una ordenanza de que tú tienes que hacer algo versus esta otra persona que no, sin embargo, no podemos usar el vocabulario correcto. Nos trae problemas. Así que entiendo que nos quedan muchos temas por discutir, así que espero tenerlas en otro diálogo con Alice prontamente. Nos sentaremos a manejar el tema de cómo lo deberíamos llevar. Hemos tenido mucha gente participando aquí, así que espero que se lleven la información y que compartan el live, ¿verdad? Y nos sigan en las redes, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, para que puedan las personas que volver a ver y aportar nosotras con el conocimiento y ellos con sus preguntas y vamos ahí poco a poco educando. Así que gracias, gracias a ambas. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias.